Amados, esta es la cuarta entrega de la serie El Shabbat es astronómico. En esta oportunidad el título que lleva es En oscuridad. Vamos a empezar a leer la cita inspiradora de este video que se encuentra en el libro Consejo para Maestros, sección 5, en el capítulo 25, la enseñanza por la naturaleza. Bien, la cita inspiradora dice así: aunque la Biblia debe ocupar el primer lugar, ojo, la Biblia debe ocupar el primer lugar, nos está indicando de que es posible sumar a nuestra formación de criterio otros tipos de literatura o de fuentes, pero sin embargo el libro principal y el primer lugar es la Biblia. Hay otro que debiéramos considerarlo en vez de una fuente humana. ¿Cuál es? Aunque la Biblia debe ocupar el primer lugar en la educación de los niños y jóvenes, el libro de la naturaleza, la ley natural, le sigue en importancia. Las obras creadas por Dios testifican de su amor y poder. Testifican no es una palabra tomada simplemente por facilidad lingüística. Testificar quiere decir de que da prueba de que algo es cierto o no. Las obras creadas por Dios testifican de su amor y poder. La misma energía creadora que sacó el mundo a la existencia sigue manifestándose en donde, en el sostenimiento del universo. No es que Dios haya puesto un reloj, le haya dado cuerda, le haya puesto pila y le haya dejado que ande por su cuenta, no. Deliberadamente el universo está funcionando porque deliberadamente hay una voluntad que lo está sosteniendo. Y en la continuación, o sea, este sostenimiento del universo, la ley natural, está también en la continuación de las operaciones de la naturaleza. La mano de Dios guía los planetas en su marcha ordenada a través de los cielos. No se debe a un poder inherente que la tierra continúe por sí misma haciendo lo que tenga que hacer, como la siembra, la cosecha o las estaciones o la rotación. No es que haya un poder que se le haya dado para que sea autónomo esto. Según lo que está expresando este texto, dice, no se debe las operaciones de la naturaleza a un poder inherente que la Tierra continúe su movimiento en derredor del Sol año tras año y que produzca sus bendiciones. Es la palabra de Dios, la palabra de Yahweh, la palabra del Todopoderoso, quien realmente controla, dirige los elementos. Y ahora leamos esto. Todo el mundo natural, escuchen bien, todo el mundo natural, desde el insecto, la molécula, la bacteria, el virus más pequeño, también hacia el mundo más grande y majestuoso, todo el mundo natural está destinado a ser intérprete de las cosas de Dios. Hermanos, esta frase es muy poderosa para nuestro estudio y para poder definir si el Shabbat es astronómico o es simplemente la imposición de un cálculo que se nos dice que es por tradición y que hay que aceptar por solamente credulidad y fe. Todo el mundo natural está destinado a ser intérprete de las cosas de Yahweh. Para Adán y Eva en su hogar del Edén, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, rebosante de ¿qué? Rebosante de instrucción divina. Todas las cosas que nos rodea, desde como la materia inerte, los animalitos, la parte microscópica, la parte macroscópica, estelar y sideral, toda la naturaleza rebosa de instrucción divina. Todo tiene un porqué.
No es que está puesto para decir, qué bonito, Dios le gusta la belleza, y ahí quedó. Tenemos, como hemos dicho ya en el video anterior, hemos descubierto que para ser un buen comunicador de las gracias divinas en el Hijo para la salvación de los hombres, debemos tener como condición no negociable aplicar inteligencia en el tema. Inteligencia, sentido común y coherencia. Entonces, cuando dice que la creación está rebosante de instrucción divina, no son lecciones al azar. Cada uno tiene una propiedad que lo marca, lo define y lo destaca. Esa propiedad debemos en primer lugar asimilarlo, entenderlo y ver cuál ha sido la intención divina al colocar esos detalles, esas características para nosotros. ¿Qué instrucción es para nosotros? Sigo leyendo. Para sus oídos atentos, hacía repercutir la voz de la sabiduría. Pero si la naturaleza no habla, me habla una piedra, me habla un pajarito, habla en su lenguaje. Lo que quiere decir que hay un lenguaje que no es el lenguaje de los hombres. Yahweh, el Eterno, tiene un lenguaje colocado en el idioma de su propia providencia y amor. Hay que prestarle oídos. ¿Qué me está diciendo este color? ¿Qué me está diciendo esta forma? ¿Qué me está diciendo este carácter? ¿Qué me está diciendo este forma o sistema que forma con otro? ¿Cómo hace equipo? ¿Cuál jerarquía tiene? ¿Por qué no está en el primero? ¿Por qué está el último? ¿Por qué es en medio? ¿Por qué es un conector? ¿Por qué es algo dominante? ¿Por qué no es dominante? En todas las cosas que Yahweh ha creado hay sabiduría. Y no solamente habla al oído, dice acá, la sabiduría hablaba al ojo de Adán y Eva y era recibida en el corazón. Yahweh ha puesto evidencias visibles, como estudiamos en el segundo tema de esta serie acerca de las señales, habla al ojo con sabiduría, porque ellos comulgaban con Dios en sus obras creadas. ¿Qué es comulgar? Comulgar es una palabra que ha usado mucho el romanismo para ponerlo en su misa, pero vamos a ver qué dice el diccionario de qué es comulgar. Comulgar, según el diccionario de la lengua española, dice que es coincidir, concordar e identificarse. Pregunto, ¿qué mandamiento nos pide que nosotros coincidamos, concordamos, identificamos en un día en el cual coincidimos la presencia divina con nosotros? ¿En qué momento nosotros nos reforzamos, coordinamos en que la presencia divina nos transmite a nosotros poder, sabiduría y cumpla nuestras necesidades? ¿Cuándo y en qué mandamiento nos identificamos como una señal entre Él y nosotros? Cuando nosotros, al igual que Adán, nosotros comulgamos con Dios en sus obras creadas. Cuando dijo que era un día en el cual debíamos recordar que Él es el creador de los cielos y de la tierra. No hay vuelta que darle. Ese mandamiento es el Shabbat. Pero ellos dicen, vuelvo a leer, la sabiduría hablaba al ojo, o sea, había algo que Adán le decía como una manera visible y que ese mensaje era recibido en el corazón, porque ellos se reunían, coordinaban con Dios en sus obras creadas. O sea, los cultos de Adán y Eva eran justamente avisados y eran advertidos por las señales astronómicas que había. ¿Y por qué digo astronómica? Porque la misma escritura dice en Génesis 1, 14 al 18, que los astros, las lumbreras, fueron puestas para los tiempos. No es descabellado, lo seguimos leyendo. Tan pronto como la santa pareja, Adán y Eva, transgredió la ley del Altísimo, el esplendor del rostro divino se apartó de la faz de la naturaleza. Esta ahora está arruinada y mancillada por el pecado. Entonces mucha gente puede decir, bueno,
como ya no tenemos en la naturaleza la referencia pura de las manifestaciones de la sabiduría divina, lo que pueden decir algunos, tenemos nosotros que haber elaborado un calendario solamente recibido por tradición, sin ninguna referencia con la ley natural. Y es así como el romanismo, como el judaísmo, han inculcado una enseñanza que divorcia al Padre con la naturaleza para que nosotros no sepamos y se nos diga cuál es algo que no es. Y sigo leyendo. Continuemos. Esta lectura está muy bonita. A mí me encanta este capítulo y lo invito a que lo lean por su cuenta. Medítenlo. Es precioso realmente. La naturaleza ahora está arruinada y mancillada por el pecado. Pero, aquí subrayo, las lecciones objetivas de Yahweh no se han obliterado. Obliterar significa terminado. ¿Entiende? Las lecciones que él puso en el Edén no han caducado, no se ha logrado alterar. Por eso vemos que la mejor manera donde el hombre no pueda manosear es poner las cosas en el cielo. Vi a una mujer en el cielo como señal, vestida de sol, con sus pies sobre la luna y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Las lecciones objetivas no se han perdido. Las señales para nosotros tener la evidencia que estamos en el séptimo día correcto no se ha perdido desde el Edén. ¿Cuándo entendemos esto? Cuando esas lecciones se las estudia e interpreta correctamente. Cuando esas lecciones objetivas en la ley natural se estudian e interpretan correctamente, habla de nuestro Creador. Así que lo que sigue y lo que vamos a leer, vamos a comprender que si sirve para el más, podemos decir, para el más improbable ser humano, para que entienda las verdades divinas, si sirve para ellos que nunca han escuchado el Evangelio, servirá para aquellos que se puede decir que es el mundo cristiano. Y si tú eres judío o mesiánico, crees que si para un pagano puede servir lo que vamos a leer, ¿no servirá doblemente para nosotros que creemos en el Eterno y en su Hijo? Dice, la manera más eficaz de enseñar acerca de Dios a los paganos, a los incrédulos, a los idólatras que no le conocen, es por medio de sus obras. Esto hay que rescatarlo, porque si eso sirve para el más improbable de los seres humanos para entender al Dios verdadero, ¿cuánto más nos serviría para nosotros, que hemos sido llevados a la ignorancia de una manera como meta y propósito y objetivo de las iglesias caídas y que nos rodean? Sean cristianas, mesiánicas, sean judías, romanas, protestantes, adventistas, pentecostales, evangélicas, nos han llevado por el método a ocultar al Dios de la naturaleza de sus lecciones que él ha puesto para corroboración de que si estamos en el bien o estamos en el mal. De esta manera, mucho más fácilmente que cualquier otro método, el llevarlos a la ley natural, a los paganos, a los incrédulos, a los idólatras, puede hacérseles comprender la gran diferencia que hay entre sus ídolos y la obra de sus manos y el verdadero Dios, el hacedor de los cielos y la tierra. Yo hago aquí, si eres un católico romano, ¿qué gran diferencia hay entre adorar una pintura, una estatua, algo que cargas, algo que te arrodillas, algo que al que tocas y crees que te transmite poder, son simplemente sugestión? Pero si tú en vez de eso no adoras a las cosas, sino ni a las osamentas ni a la materia, sino levantas tus ojos y ves lo que te rodea en la ley natural, podrías comprender que el Dios vivo
no se le puede adorar en ídolos. El Dios verdadero está a la mano y es un Dios vivo que nos puede hablar al intelecto a través de los ojos y de los oídos de la mente para oír las lecciones más preciosas que tiene la ley natural. En estas lecciones, que provienen directamente de la naturaleza, hay una sencillez y pureza que la hacen del más alto valor para otros, además de los paganos. ¿Te das cuenta? Si al pagano le va a servir, le sirve y servirá esto, ¿cuánto más a nosotros que creemos en el Padre y en el Hijo? En el mundo natural, Yahweh ha puesto en las manos de los hombres, y aquí viene lo contundente, diría la esencia de este compartir. ¿Cuál es la llave que abre la inteligencia, que les da el sentido común y coherencia para conocer la revelación en la Escritura? Siempre hemos preguntado cómo hay personas que pueden entender mejor la Escritura que otras. Entonces aquí vamos a leer la esencia de esto. En el mundo natural, Yahweh ha puesto en las manos de los hijos de los hombres la llave que ha de abrir el alfolí de su palabra. ¿Cuál es? Que lo invisible, lo que no conocemos, lo que no vemos del Eterno, lo que está en oscuridad para nosotros, queda ilustrado por lo que se ve. La sabiduría divina, la verdad eterna y la gracia infinita se entienden. Ojo, yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo el Apocalipsis, yo no entiendo bien la semana de creación, solamente sé que hubo cada día algo, pero no entiendo por qué y de dónde es la fuente de la luz del primer día. No entiendo si al cuarto día recién tuvo el sol y la luna creada con las estrellas. ¿Qué fue lo que iluminó el primer día de la semana? Por favor. Y como no entiendo y no hay nadie que me lo explique, paso de largo. Sin embargo, viendo las cosas que nos dice, lo invisible, lo que está oculto, lo que está en oscuridad, queda ilustrado por lo que se ve. La sabiduría divina, la verdad eterna y la gracia infinita se entienden por las cosas que Yahweh ha hecho. El gran maestro ordena a la naturaleza que refleje su luz, que inunda el umbral del cielo para que hombres y mujeres sinceros y honestos puedan ser inducidos a obedecer su palabra. Y pregunto, y háganse la pregunta, ¿acaso en la naturaleza hay una señal que evidencie cuándo es el séptimo día para que nos induzca a obedecer su palabra? Descabellado no, lo hemos visto que sí. Y hoy día vamos a corroborar y quitar mucho prejuicio y mucho malentendimiento que existe en este tema. Y la naturaleza, continúa la lectura, cumple la orden del Creador para esto, para el corazón enternecido por la gracia divina, el sol, la luna y las estrellas, colocado en el decreto, en el estatuto de tiempo del Génesis, junto con los altos árboles y las flores del campo, el resto de los días de creación, emiten su palabra de consejo y advertencia. ¿Qué nos puede advertir el sol, la luna y las estrellas? La primera advertencia que nos hace es cuándo son los días de culto para reunirnos con el Padre y con el Hijo en tener una comunión con Él, como hemos leído líneas arriba, para tener porque tanto Adán y Eva comulgaban con Yahweh en sus obras creadas. ¿Haremos nosotros lo mismo? Cuando el hombre está reconciliado con Dios, con el Padre, con Yahweh, cuando estamos reconciliados, las cosas de la naturaleza nos hablan. Cuando vemos animalitos teniendo un comportamiento muy particular, cuando vemos el gesto de amistad que tienen estos seres que no son como los humanos,
inocentes, lindos, buenos, nobles, juguetones, cuando pueden ver esa consideración, esos detalles que nos falta al humano, que se supone que es el epítome, la muestra más clara de inteligencia, cuando los animales muestran más generosidad, más compasión que el hombre, entonces la naturaleza nos habla a nuestra mente, y la naturaleza, sea animada o inanimada, dirigen palabras de sabiduría celestial. Es cierto, hermanos. Los hombres debiéramos aprender de las cosas que nos rodean. Sobre todo, no tener esta violencia que tenemos nosotros, dando testimonio de la verdad eterna de la palabra de Yahweh. A medida que el Mesías nos da el significado de las cosas que hay en la naturaleza, hasta para entender el significado necesitamos la inspiración divina. Y para nosotros comprender el Shabbat, si es astronómico o no, tenemos y necesitamos comprender el significado del reloj que está en los cielos. Pero para esto necesitamos, como yo les vengo reiterando, ir en oración y preguntar si las cosas son así o no. Hay una verdadera religión y hay una falsa religión. El significado de las cosas que hay en la naturaleza, la ciencia de la verdadera religión irradia y explica. Ojo, la naturaleza, cuando entendemos su significado, la ciencia de la verdadera religión irradia y explica la relación que tiene la ley de Dios con el mundo natural y espiritual. Lo que decimos, el mismo dedo que escribió la tabla de los 10 mandamientos es el mismo dedo que ha colocado y escrito en la naturaleza las lecciones que necesitamos para tener una verdadera religión. El sol, la luna, las estrellas, las rocas sólidas, el arroyo que corre, el amplio y agitado océano enseñan lecciones que todos harían bien escuchar. ¿Cuál ha sido el peligro de los hombres que se dieron cuenta, que intuían que la naturaleza tiene sabiduría en sus hechos? El peligro es volverlos panteístas y creer que la naturaleza tiene un poder inherente y que creen que las cosas que se asumen en la naturaleza son poderes separados del Eterno. Y esa es una de las causas por la cual el hombre empezó a comer carne, porque quería tener las cualidades del animal que veía y que codiciaba. El comer carne parte de la codicia, de tener atributos superiores a lo que tenemos nosotros. Luego se permitió el apetito y después venimos toda la degeneración que hay. Esto, como vemos, hay lecciones muy importantes que tenemos que verlo. Les aconsejo que lean todo este capítulo. Del video anterior, después de su eso lo vimos en el video anterior. Después de su resurrección, Yahshua apareció a sus discípulos en el camino de Emaús, y el método que él usó para despertar la inteligencia de los muchachos, de los hombres que lo acompañaban en ese camino, fue empezar a explicarles la escritura desde el principio, desde Moisés y todos los profetas, que les iba, y aquí no lo resalté en el documento anterior del video, pero aquí lo resalto y lo vuelvo a colocar porque nos va a servir para lo que a continuación viene. Les iba interpretando en todas las escrituras. Hay personas que dicen, y ojo, identifiquen aquella persona perezosa, por decir una palabra más suave y diplomática, ¿no? Dame un texto la explicación de lo que me dices. ¿Han escuchado eso? Tal vez usted mismo lo ha pedido. Pero esa es una manera de evadir. ¿Por qué? Porque en la Biblia no enseña que dame un texto para comprender las verdades más importantes que tiene el Evangelio para nosotros. Vemos aquí en el camino de Emaús que el Mesías no dijo, tomen un texto para que un texto expliquen todo lo que significaba
el primer advenimiento del Hijo de Yahweh como Mesías a rescatar a Israel. No, Él les interpretó, les explicó la gran verdad del Mesías a través de todas las Escrituras. ¿Y qué somos nosotros para que pedir o tolerar o hacerle caso como unos tontos a todo aquel que nos dice darle un texto y nosotros corremos en decir toma un texto cuando la Escritura tiene otro método y nosotros cuando nos pidan dame un texto para saber si el Shabbat debe ser lunar o no, debemos preguntarles cuál es el método que están usando, si es de un solo texto que muestre dónde está esto. Sin embargo, nosotros para equilibrar esto mencionamos el método bíblico. Isaías 28:10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Este es el método que tenemos que establecer juntamente con el ejemplo del Mesías de que para explicar una verdad importante es necesario ir desde el principio. Y el principio es Moisés. No son los libros de Enoch, esos que dicen que son apócrifos y que hay que leer el libro de los jubileos y que yo tengo otro conteo de lo que es sábado, de lo que es Shabbat, de lo que es un miércoles. O sea, así no sancionó el Mesías la verdad. Él sanciona el método correcto, empezar desde Moisés. No entiendes a Moisés, no entenderás la verdad. No entiendes a Moisés, no entenderás Apocalipsis. No entiendes a Moisés, no entenderemos dónde fuimos engañados. La luz visible, parece raro decir luz visible, toda la luz es visible, pero vamos a entender a continuación por qué pongo la luz visible entre comillas. Juan 8:12 menciona un capítulo, un episodio en la vida del Mesías cuando dijo, otra vez Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué dijo que él era la luz del mundo? Yo soy el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Qué significa ser la luz del mundo? Pregunto, cuando él estuvo en la oscuridad del sepulcro, ¿era la luz, seguía siendo la luz del mundo? Si estaba inerte, estaba oculto, estaba a oscuras. ¿Qué significa ser la luz del mundo? Ser la luz del mundo significa he manifestado de manera visible, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ser luz del mundo significa manifestar de manera visible lo que no era visible. En otras palabras, ahora han conocido, visto y oído que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Hay cosas que el hombre quiere conocer del Padre Eterno y sin embargo no las puede ver porque es imposible ver al Padre y seguir viviendo. Para esto viene el Mesías, para aquello que está en oscuridad, aquello que está oculto para nosotros, sea manifestado a través del testimonio de su vida, en sus palabras, en sus hechos y en todo aquello que él quiso manifestar. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y en ellos, y aquí me voy a detener un ratito, muchos dicen que el Mesías es el único que hay que adorar y que el eterno del Antiguo Testamento no, por ser violento. Hay cosas que reconozco, hay cosas que están manoseadas a fin de dar la impresión de un Dios tirano, un Dios misógino, un Dios genocida, totalmente lleno de ira, que se aplaca solamente cuando matan animales y huele el olor a grasa quemada, o sea, le gusta el chicharrón. Y así lo interpretan y muchos huyen de estudiar el Antiguo Testamento porque los escribas que
comenzaron a transcribir la escritura, agregaron cosas para darle al pueblo que recibió esas cosas la autorización moral artificial para hacer todo lo antinaturalmente, lo más escandalosamente podrido del corazón humano, con una mente satánica, y atribuirle que es la voluntad de Dios. Es otro tema, eso lo estamos viendo en la escuela de los Felipe que tenemos en Telegram. ¿Por qué hay cosas que son chocantes en la Biblia y que no sabemos entender? Y entonces lo más fácil es tirarle barro a la personalidad del Padre y quedarnos solamente como el Hijo, y solamente el Hijo y el Hijo. Pero acá dice una cosa bien interesante: las palabras que habló el Hijo no son palabras propias, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Este es el propósito de la luz: revelar a través de su manifestación visible las cosas que el Padre le dio. Ahora veamos la luz invisible, la oscuridad. ¿Puede ser que haya luz visible y luz invisible? Parece raro, pero hay una luz importante en el tema de la oscuridad. Aquí me voy a detener un segundo para comentar que hay un gran sector de personas que están desarrollando las verdades bíblicas, que han asumido a lo que yo veo de la Escritura de una manera errada, que el día solamente es desde cuando amanece hasta cuando se oculta el sol. Eso solamente es el día. La noche no consideran la noche, porque dice que Cristo es la luz y solamente la luz es la parte que nosotros debemos considerar. Pero entonces, ¿qué es el efecto inmediato? Que en el Shabbat, que es de puesta a puesta del sol, solamente es Shabbat para ellos cuando ven el sol salir hasta cuando ven al sol ocultarse. Y la noche es despreciada porque dicen que no refleja la luz del mundo, que es Cristo o el Mesías. También hay otra posición que está errada, porque, como le hemos dicho, la naturaleza habla los principios divinos, y Cristo mostró la verdad a través de toda la Escritura. Muchos se basan entendiendo mal, como hemos visto en el video anterior, entendiendo mal, por ejemplo, Éxodo 12:2, en la cual dice de que el novilunio tiene que haber sido visto, y tiene que haber sido visto con el primer rayito de luz, porque ellos suponen que Satanás está en la oscuridad, y todo lo que tiene que ver con oscuridad no es bueno, es malo. Pero vamos a partir de ahora a leer lo suficiente como para que esas dos posiciones equivocadas en personas sinceras, que porque tienen un liderazgo en sus grupos que los ha castrado para que ellos asuman por sí mismos la verdad, la inteligencia de ellos no se deja desarrollar solamente cuando satisface el capricho y la vanidad del líder. Pero aquí vamos a mostrar en el próximo momento, en el próximo entrega de este instante, qué dice la Escritura en cuanto a lo que es la oscuridad. Hay luz visible, que todos entendemos, pero pocos entendemos la luz invisible que viene de la oscuridad. Éxodo 20:21 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó. ¿A dónde se acercó Moisés? A la oscuridad en la cual estaba Yahweh. Pero si Yahweh es pura luz, ¿cómo es posible que el Salvador, el creador del mundo, del universo, esté a oscuras? ¿Es que acaso le falta fuerza, vitalidad, le falta tomar algo que le dé más punche para que pueda irradiar? Porque ya está agotadas sus baterías y de repente está como un celular enchufado a alguna fuente de poder para que vuelva a brillar, pero que en ese momento lo agarraron con la batería baja. ¿O es que hay un mensaje que no debemos despreciar cuando se nos dice que Yahweh está envuelto en oscuridad? Sigamos leyendo.
Hermanos, realmente necesitamos ejercer inteligencia, sentido común y coherencia con todo lo que está en Escritura y no asumir que el día solamente es cuando aparece el sol y se oculta, o creer que el novilunio tiene que haber sido algo que vea la gente y que sea el primer rayito de luz, despreciando la oscuridad en la cual está Yahweh. Sigamos leyendo. Dejemos que la Escritura sea la que diga sus verdades. Según de Samuel 22:12. Y puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. ¿Quién puso alrededor, que es todo luz, alrededor de él? Y poner, dice, oscuridad de aguas y densas nubes. Sigamos leyendo. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón inspirado: Yahweh ha dicho que él habitaría ¿en dónde? ¿En dónde habitaría el Eterno? Solamente en lo que es luz, sino que también él mencionaba que él iba a habitar en oscuridad. Pero hay que tener inteligencia, sentido común y coherencia. ¿Cuál es el propósito o la enseñanza que podemos captar? ¿Cómo la luz puede estar en la oscuridad? ¿Con qué fin? Sigamos leyendo. Salmos 18:11. Él puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. En el santuario habían 3 compartimientos: la parte de exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Ningún sacerdote podía ver la luz de la Shekinah. Tenía que ser cubierto con la cortina que divide ambos ambientes. Y ningún penitente podía ver de lejos ni el lugar santo ni el lugar santísimo por las cortinas. Pero ¿por qué está en oscuridad para él? Solamente para nosotros. Pero ¿qué hay en la oscuridad? Y vean la lección tan importante que tiene aceptar la oscuridad en la ley natural y no despreciarla como los que desprecian la noche, o no tergiversarla como los que ven el novilunio solamente la parte luminosa. Hermanos, aquí es un llamado no solamente a la sinceridad, es un llamado de que si tu líder te tiene coaccionado y te tiene constantemente validado, te felicita cuando tú repites su dogma de que el día solamente es la parte clara o que el novilunio es la parte luminosa, tienes que volver a leer estos textos en la cual te dicen, según la ley natural, cuál es el propósito de la oscuridad. Salmo 97:2 dice: las nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio. Aquí vamos entendiendo cuál es el propósito de la oscuridad. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Vimos en el video pasado que el cimiento se fue echado en la oscuridad, para que luego en la oscuridad que fue echado el cimiento pueda venir el edificio de 6 pisos o de 6 días, y que sobre él, terminando ese edificio, se corone con un 7º día como la corona de toda la creación. La corona tenía que ser aplicada para el hombre, porque el hombre fue dado la autoridad para que estuviera en esta creación. Y el Shabbat era el momento, la cita con su creador, a quien le había dado la corona de esta creación. Pero el fundamento se hizo ¿dónde? En la oscuridad, como leímos en lo que habla el Génesis 1:2. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y si la justicia y el juicio son el cimiento de su trono, allá donde él habita, ¿no será también una réplica el cimiento que tenga justicia y juicio en la oscuridad que él pone en el cimiento de esta tierra? Veamos la ley natural, el reloj. Y aquí está el texto que todo sabático tiene que volver a ver
y con oración pedirle si las enseñanzas del que hay en la ley natural corrobora lo que está escrito aquí, que Yahweh hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. O sea, el sol, bueno, gracias, hasta aquí nomás. El sol me has dado las horas y me has dado la duración del día, pero ahora corresponde a la luna que me diga qué tiempo es el que estoy viendo en este momento. ¿Es día de trabajo? ¿Es día de novilunio? ¿Es día de Shabbat? ¿O es día de festividades anuales, los Shabbats anuales? La luna tiene que decirnos cuál es la ocasión y qué tipo de día estamos viendo. Para aquellos que se han quedado preocupados acerca de la oscuridad, que no es desechable, sino es el cimiento del trono de Padre, veamos si esto es cierto en la ley natural. Y ahora contemplemos en este diagrama que el fundamento, el cimiento, el 0% de oscuridad, que dura en el ciclo lunar, puede ser de un día o de un día llamado novilunio, es el cimiento para los 4 Shabbat de cada mes. ¿Qué hay en el fundamento y el cimiento del novilunio? Está la justicia y el juicio, que es el cimiento del trono de Yahweh y es el cimiento para nuestra tierra. 0% de luminosidad que puede durar 1 o 2 días es lo que nos señala la evidencia, que es el novilunio. Y el novilunio en la escritura está ordenado como estatuto, ordenanza y decreto, que es día de culto. Y para corroborar esto, que no es en la ley solamente de los sacrificios, sino aún después de la ley de los sacrificios, el novilunio es parte de la ley de creación, es parte del plan de creación, no de redención. Y como plan de redención, por la perpetuidad de la vida que tenemos gracias al árbol de la vida y comer su fruto, toda carne tendrá que venir a adorar delante de él en los novilunios y en los 4 Shabbat de cada mes. Terminando el último Shabbat, inmediato se acopla el próximo mes y empieza con el novilunio. El primer novilunio de 0% al 50%, luna de cuarto creciente. Del 50% va aumentando su luminosidad hasta el segundo Shabbat, luna llena, 100% de luz. Pero una vez que ya esté en la cúspide, el ciclo comienza a menguar y viene hasta el 50% de luna decreciente o luna menguante. Y de ahí, finalmente, ese 50% se reduce al 0%, concluyendo en el último Shabbat del mes o luna que totalmente finiquita su luz. Este es la ley natural. En el monte, entonces, en el monte Sinaí, los truenos cesaron y ya no se oyó la trompeta. La tierra quedó quieta. Hubo un plazo de solemne silencio y entonces se oyó la voz del Eterno. Rodeado de un séquito de ángeles, Yahweh, envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y ¿qué dijo? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Cimiento y fundamento es el novilunio. Habló en espesa oscuridad y ¿qué dijo? ¿Para qué le sirvió esa oscuridad? Y habló desde el monte y dio a conocer su ley. Impresionante, ¿no, hermano? Como lo que dice el Salmo 97:2, la oscuridad alrededor de él sirve para dramatizar a nuestros sentidos que la oscuridad tiene un mensaje que es el cimiento de lo que viene. La noche, el Shabbat tiene como un día común, noche y día. La noche del Shabbat se está echando el cimiento de la ley de la justicia y juicio. La noche, o cuando nosotros vemos en el ciclo lunar el novilunio,
de oscuridad, es en esa oscuridad que se está estableciendo y recordando el momento que Él dio su ley. Es el cimiento para los 4 Shabbat. Pregunto, ¿hay justificación ahora, hasta este nivel, de seguir aceptando, enseñando que el día solamente es la parte clara y lo oscuro no? El Shabbat es tanto la parte oscura como la parte iluminada del día, porque la noche del Shabbat expresa que se está echando el cimiento, tanto como lo dijo cuando creó los cielos y la tierra, el cimiento oscuro de Génesis 1:2, y tanto cuando dio su ley, y en su ley estaba el 4º mandamiento. ¿Cuándo dio su ley? ¿En qué circunstancias? ¿En qué contexto? Cuando Yahweh estaba envuelta en oscuridad. Y aquí agrego algo que creí oportuno y que vamos a estudiarlo a futuro. La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Muchos enseñan que la ley es solamente para el judío. Eso que enseñan eso, le voy a decir algo de que se va a probar a futuro. Son personas tan egoístas que no quieren que otros tengamos el beneficio y bendición del Shabbat. Tanto así que no dan a conocer ni siquiera cuándo es el Shabbat. Y con los que conozcan dicen, ay, las leyes noádicas, eso sí es para los gentiles. Pero para nosotros los judíos de sangre, sí está el Shabbat. Y lo ponen como una especie de que déjenos a nosotros tener el sacrificio de guardar el Shabbat, pero ustedes, como son noádicos y no son hebreos, no son judíos, sí pueden tener libertad de violarlo, hagan el día que quieran, festejen lo que quieren. En el fondo, el judío no quiere compartir las bendiciones del Eterno con el mundo. Y eso lo vamos a ver, según está en mi planificación, la próxima entrega del video que viene. Pero aquí ya está la introducción. El judaísmo no quiere que lleguemos a entender la Torá. Pero si fue a través de la ley natural como el Eterno puede llegar al corazón de los paganos, cuánto más a nosotros que sí tenemos la Torá, pero tenemos que tener la disciplina de empezar desde Moisés. ¿Dónde podemos leer esto, hermanos queridos? Patriarcas y Profetas, capítulo 27. ¿Cómo se llama el capítulo? La ley dada a Israel. Seguimos. Esto no acaba. Hay momentos en que las nubes se ciernen en torno al pueblo de Dios. Es cierto. Nos viene periodo de tristeza, periodo de desaprensión, el mundo está turbio a nuestro alrededor, hay problemas con la familia, problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales, problemas de toda índole. Pareciera como que la opresión y la persecución amenazasen su existencia. Pero es en estas circunstancias en que se ofrecen las lecciones más instructivas. Recuerda lo que hablamos en el video pasado, que a veces es necesario que la enseñanza se grabe a través de un trauma, porque es cuando hay una gran emotividad negativa o frustrante, o que hay así chocante como si nos cayera un baldazo de agua fría. Yo recuerdo que antiguamente los padres, cuando había una rabieta de un niño, no le llevaban al médico para ponerle una pastilla o una inyección. Los padres, de la cual yo recuerdo bien esa generación, el hijo que estaba en una rabieta, si no podía meterle un latigazo, le metían un balde de agua fría, bien fría, y ese niño volvía a estar su sistema nervioso equilibrado. ¿Se murieron esos niños? ¿Se volvieron delincuentes esos niños? ¿Cambiaron de género esos niños? Así como en la noche más oscura las estrellas brillan más, así también, escuchen bien, hemos leído que la oscuridad es para dar a conocer su ley. Ya lo hemos visto, pero miren lo que recalca acá. Los rayos más brillantes de la gloria de Yahweh se revelan en medio de la oscuridad más profunda. Se lo dejo para que mastiquen, para que lo degusten. Es un caramelo espiritual de los más sanos que puedo compartir el día de hoy.
la oscuridad, la noche, el novilunio tenebroso, que muchos dicen que simboliza a Satanás, al pecado, pero vemos cómo han leído, han repetido y repiten el argumento de un liderazgo que entiende a medias y que impone a sus seguidores que la oscuridad es mala, que el día solamente del Shabbat es al amanecer y a la puesta del sol, o el otro lado, que el novilunio solamente es la parte visible, el primer rayito es el novilunio, y todavía hay que lograr recién guardarlo un día después, porque es la regla judaica que nos han puesto, pero que sin embargo la observación, sin necesidad de judíos ni de otros fanáticos, porque no quieren ser enseñados en esto, nos enseña que la observación es la oscuridad plena es novilunio. La luminosidad plena, aumentada o decadente es las semanas de trabajo. Solamente la observación es válida aquí. En un momento explicaremos mejor este tema. Bueno, una vez que hemos leído estos párrafos tan hermosos, estos caramelos, estos bocados de maná, de salud, está en el libro Cristo Triunfante, la versión del 99, es una meditación que lleva por título Juan el discípulo amado llega a ser Juan el revelador. Es del 31 de octubre. Para el que quiera, lo busquen. Pero fue un extracto del manuscrito 106 del año de 1897. El secreto de la oscuridad. Ya lo hemos dicho. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nadie más se ha atrevido, a través de la Escritura mismo, decir qué hacía el Espíritu de Dios. Solamente, como dicen, ha venido a mirar, a pasear cómo están las cosas. ¿Sabe lo que yo he escuchado, lo que algunos dicen, pero que lo voy a explicar con un ejemplo? Es como que está en ruinas. Bien, ok, acá en este terreno vamos a hacer el edificio. Y como está oscuro, como lo afirma el versículo, el Espíritu de Dios viene con una linterna. ¿Y por qué con una linterna? Estoy poniendo un ejemplo. Porque el brillo propio que tiene como Espíritu de Dios no es lo suficiente para que su presencia elimine las tinieblas. Eso es lo que nos da a entender el versículo. Pero es que acaso el brillo de la presencia divina no fue suficiente para eliminar las tinieblas en ese momento que él estaba paseando sobre la faz del abismo. ¿O es que nos quiere decir otro mensaje? ¿Qué nos habla nuestra inteligencia, sentido común y coherencia? Les pongo un ejemplo. Si hay una necesidad de tener iluminación para empezar a trabajar, viene un técnico de iluminación, trae su linterna o su casco con un foquito. Pregunto, ¿cuál es más coherentemente factible empezar a construir? ¿Con un foquito que trae el ingeniero para ver esto? ¿O es que el ingeniero que viene a empezar la obra, antes de empezar la obra, activa un sistema eléctrico a fin de que la obra que va a empezar tenga por sí misma la fuente de luz? Porque él no va a usar siempre su linterna o su casco. Yahweh no va a dejar siempre o para siempre que su brillo natural propio de su naturaleza esté iluminando la creación que iba a ser de 6 días y un séptimo día. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estaba activando el Espíritu de Yahweh en esa oscuridad? Y dice, ¿dónde estabas tú? Eso lo vimos en el video pasado. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. El primer día que Yahweh empieza a crear los cielos y la tierra, esa fuente de luz tenía que ser la de él, o tenía que ser una fuente de luz propia que permanezca hasta el último día de la creación y que permanezca hasta nuestros días y por toda la eternidad como la fuente de luz
de este edificio. Piensen, ya les voy dando la pista para desarrollar en otro tema la fuente de la luz. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién estuvo echando el cimiento? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Y aquí les voy a dar otra pista. Cuando está creándose en el primer día de la semana la luz, ¿cuál sería el origen, la fuente de esa luz del primer día de la semana? Muchos dicen que el cuarto día recién se creó el sol, la luna y las estrellas. Leamos Job. Cuando adoraban todas las estrellas del alba. En cuando se estaba fundando y no venía ni siquiera el cuarto día de la semana, ¿por qué Job dice que cuando se estaba echando el fundamento de la creación, ya había, ¿qué cosa? Ya había, ¿qué cosa? Ya había estrellas. Entonces, en el cuarto día, ¿se crearon otras estrellas? Pregunto, ¿acaso no dice Génesis 1:2 que miren lo que dice acá? Antes de la creación de 6 días, ya la tierra estaba. Perdón. Todo el mundo, la gran mayoría, ha creído que la creación de los 6 días de la semana es que ese primer día Dios recién creó los cielos y la tierra. Falso. La tierra, según Génesis 1:2, ya estaba. No como la vemos, sino por organizarse y aplicarle algo. Si el Espíritu de Yahweh estaba ya pasando sobre la tierra, echando los cimientos, estaba echando lo principal que se ve en el primer día de la semana, esa luz. Si la tierra estaba y las estrellas estaban, ya les pongo puntos suspensivos para que uses tu inteligencia y me digas qué continuaría en esta afirmación. Continúo para poder terminar, y esto va a dormir un poquito, o mejor dicho, ya estamos terminando. El propósito de la oscuridad, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito espiritual de la oscuridad? La oscuridad es cuando no se ve las cosas, pero sabemos por fe en la Escritura que en la oscuridad estaba Yahweh dando la ley. Los cimientos de todas las cosas que se ven estaban en la justicia y juicio. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros frente a la oscuridad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Entendieron el mensaje? ¿Entendieron el propósito de la oscuridad? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que guardan el Shabbat tanto en la parte oscura como en la parte visible. Bienaventurados aquellos que toman el novilunio como la parte oscura. Bienaventurado el que ejerce fe en las palabras del Eterno, y que tengamos la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el Eterno por su palabra. El Shabbat es astronómico. No hay duda de eso, amados hermanos. Yahweh bendiga su palabra.